Muy bien, tengo el placer y el agrado de comenzar un nuevo curso, la introducción a la sociedad israelí. Israel es un estado joven y particular, por ser el único estado judío y contar con apenas 60 años de existencia. Debido a sus características especiales, es muy complicado, si bien no imposible, analizarlo en base a categorías universales, como ser régimen político, relaciones entre Estado y autoridades religiosas, estratificación social, política internacional, etc. No obstante, un estudio sistemático de esta sociedad joven y pujante requiere del uso de categorías universales, utilizadas en las ciencias sociales. Israel se autodefine como una democracia parlamentaria, occidental, por un lado, y como Estado judío que preserva tradiciones religiosas y asegura el monopolio de la corriente ortodoxa del judaísmo, por el otro. Asimismo, Israel es una potencia militar que garantiza una enorme influencia del liderazgo militar y las fuerzas armadas en la sociedad civil. Sin embargo, esta influencia conduce a críticas, en especial desde círculos académicos y desde la opinión pública internacional, referentes a la violación de derechos humanos, la política de asentamientos en los territorios ocupados durante la Guerra de los 6 Días o al rol preponderante de generales u oficiales retirados en la política nacional. Históricamente, la sociedad israelí ha priorizado, por razones de público conocimiento, la dimensión de la seguridad nacional y la de defensa ante ataques militares externos o amenazas terroristas. Esto ha demandado un precio social alto que repercute en diversos niveles. No obstante, sería insuficiente estudiar la sociedad israelí solo en función de la dimensión militar y la obsesión por la seguridad nacional. Su realidad es mucho más compleja e interesante, tal como intentaremos demostrarlo en el presente curso. La historiografía israelí tradicional se ha focalizado en la dimensión de seguridad y el conflicto árabe-israelí o en las tensiones bélicas con el pueblo palestino. Es muy común dividir la historia del Estado judío en función de las guerras y conflictos bélicos, a saber, la Guerra de la Independencia desde noviembre de 1947 hasta enero de 1949, definida en términos israelíes como la Guerra de la Liberación, Shihrur, o de la Independencia, Atzmaut. La campaña de Sinaí, titulada oficialmente como Operación Kadesh, octubre-noviembre de 1956. La Guerra de los 6 Días, del 5 al 11 de junio de 1967. La Guerra de Desgaste, en la península de Sinaí, en las proximidades del Canal de Suez, 1969-1970. La Guerra de Yom Kippur, 6 al 24 de octubre de 1973. La Primera Guerra del Líbano, a partir de 1982 hasta 1985, con secuelas hasta la retirada total israelí en mayo del año 2000. La Primera Intifada palestina, diciembre de 1987 hasta los acuerdos de Oslo en el año 1993. La Segunda Intifada palestina, septiembre del 2000 hasta nuestros días, incluyendo la retirada israelí de la Franja de Gaza en julio de 2005 y el bombardeo permanente a las ciudades de Beirut y a las poblaciones civiles israelíes lindantes con Gaza. Y por último, la Segunda Guerra del Líbano, 12 de julio al 14 de agosto de 2006. Esta visión historiográfica no caducó, si bien no es recomendable contentarse con ella al intentar profundizar el estudio de la sociedad israelí en el mundo, y no solamente marcos judíos. No obstante, sería erróneo proponer un estudio de la sociedad israelí en función de una visión historiográfica que reduce su historia a los conflictos, o que prioriza meramente la dimensión política y de la seguridad nacional. El objetivo de este curso es ir más allá de la historiografía clásica sobre la evolución del Estado de Israel, presentando una historia social que enfatiza otros elementos necesarios y relevantes para comprender en profundidad a esta sociedad tan pujante. En el marco de este enfoque encontramos componentes ideológicos y demográficos centrales para comprender la evolución de la sociedad israelí a lo largo de la historia del Estado hebreo.
Su imaginario colectivo basado en la identidad sionista y la concepción de unificación de las diásporas o kibbutz galuyot fueron un motor central en el desarrollo del joven Estado. Y aún hoy en día, en la denominada era del fin de las ideologías, Israel continúa priorizando la aliyá, es decir, su autodefinición como país de inmigrantes y crisol de diásporas. La obsesión por la demografía es fundamental, producto de una autoimagen forjada en función del impacto de la Shoah y de la situación de conflicto permanente con el mundo árabe. El objetivo declarado de la política poblacional oficial de Israel es preservar una amplia mayoría judía, para garantizar la esencia sionista del Estado. Dado que el crecimiento vegetativo, tanto de los ciudadanos árabes u otras minorías, como de la población palestina en los territorios bajo control u ocupación israelí, es muy inferior en el sector judío. Existe una voluntad de garantizar un flujo permanente de inmigrantes judíos o de origen judío identificados con la mayoría judía para balancear este desequilibrio. A ello se suma la visión de amenaza estratégica del fundamentalismo o radicalismo islámico, factor que se convirtió en central desde los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono en Washington el 11 de septiembre de 2001, que asumió mayor peso a partir de la última guerra de Irak y el Golfo Pérsico en el año 2003 y tiene una relevancia enorme frente a las amenazas permanentes contra Israel de la República Islámica de Irán en boca de su propio presidente Ahmadinejad. Un ejemplo a citar es la reciente polémica desatada a raíz de las declaraciones de Abraham Burg, expresidente de la Knesset y de la agencia judía Organización Sionista Mundial, al periódico israelí Haaretz y en su último libro Vencer a Hitler. Burg argumentó que en primer lugar se define como un ser humano, luego como judío y por último como israelí, o que Israel debe liberarse del trauma de la Shoah y de la obsesión ante posibles amenazas antisemitas. Por último, el debate en torno a la ley del retorno y su vigencia actual nos muestra que el componente ideológico del Estado judío no ha desaparecido, sino que sigue muy vigente en nuestros días. Profundizaremos sobre este punto en la segunda clase. El curso que iniciamos en estos días intentará brindar un análisis multidimensional, polifacético y dinámico de la sociedad israelí. Por razones obvias, es imposible abarcar en un curso de 12 clases todos los aspectos y dimensiones, por lo cual en el presente curso daremos prioridad a los siguientes temas. Primero, la dimensión histórico-social. Israel como país de inmigrantes, la esencia sionista judía del Estado, de crisol de diásporas a mosaico de colectividades, la relación entre el Estado moderno laico y la ortodoxia judía, la estratificación social y el problema de la pobreza estructural. Esta dimensión incluye los componentes ideológicos y demográficos citados previamente. Segundo, la dimensión política, el sistema democrático y partidos políticos, la división particular entre izquierdas y derechas en el Parlamento o Knesset, los diferentes sectores políticos y sus intereses particulares, las minorías étnicas en Israel, sus relaciones con la mayoría judía, las relaciones entre las Fuerzas Armadas, Tzal, y la política, como partidos, Knesset, liderazgo, etc. Tercero, la dimensión educativa cultural. Las corrientes educativas en Israel, la literatura hebrea, la música, los medios de comunicación, el cine, Israel como sociedad multicultural. Llegamos de este modo a un interrogante que nos acompañará a lo largo de todo el curso. ¿Es la sociedad israelí una sociedad pluralista? Cada unidad abarcará una de las dimensiones presentadas, preservando la estructura de los cursos virtuales desarrollados por el Centro Melton de Educación Judía de la Universidad Hebrea de Jerusalén y por el Departamento de Educación de la Agencia Judía. En otras palabras, cada unidad incluirá 3 clases, con materiales alusivos a la temática tratada, documentos, actividades, propuestas para la reflexión, y una 4ª clase integradora basada en un estudio de caso. Cada clase incluirá un texto central, además de fuentes para analizar y ser debatidas
en los foros. Y en este sentido les recomiendo leer la nueva reglamentación de funcionamiento de los foros, que incluye la estructura de 6 foros obligatorios por curso. Cada foro agrupa a 2 clases. Como es habitual en nuestros cursos, ofreceremos asimismo actividades didácticas para aplicar y reflexionar sobre lo estudiado, y enlaces a sitios de internet relevantes con artículos, datos e informaciones en castellano o en hebreo, y en algunos contados casos, cuando no hay otra alternativa, también en inglés. La primera unidad se denomina la dimensión histórico-social en el estudio de la sociedad israelí. En la misma se pretende definir el contexto histórico del Estado judío, su evolución a partir de los ejes ideológico y sociológico. Israel fue creada como producto de los esfuerzos del movimiento sionista y de los partidos políticos sionistas que disputaron su hegemonía. En especial Mapai, el Partido Obrero de Eretz Israel, creado en el año 1930 por David Ben-Gurión, el cual evolucionó más tarde como Partido Laborista o Mifleget Ha'avodah. O Herut, Partido de la Libertad, de centro derecha, heredero del movimiento sionista revisionista fundado por Zev Jabotinsky, establecido en 1948 por el líder Menachem Begin, que a partir de 1973 pasará a denominarse Likud. La visión de Estado del liderazgo laborista asumía la idea del Kibbutz Galuyot, o reunión, concentración de las diásporas, y del Kur Ituj, el crisol o la mezcladora de identidades, y también la formación de un nuevo judío en el joven Estado, ligado a la tierra, productivo, identificado con los ideales imperantes, como ser la negación de la vida judía en la diáspora, la negación del uso de lenguas foráneas, que deberán ser suplantadas por la lengua hebrea. En una era denominada por muchos como postmoderna o postsionista, estas premisas fueron puestas en duda y son muy cuestionadas. El ideal de forjar una sociedad homogénea y uniforme ya ha desaparecido prácticamente, diluyéndose en un mar de identidades y pertenencias étnicas o culturales. Esta evolución será estudiada en la primera unidad a través de 4 clases. En la primera clase estudiaremos a Israel como país de inmigrantes, su esencia sionista judía. ¿Está perdiendo Israel su caracterización como Estado judío sionista? ¿Se está abandonando el concepto ideológico de la Aliyá para usar una categoría universal de inmigración? ¿Cuál es el impacto de la inmigración masiva de la ex Unión Soviética, iniciada en 1989, la cual incluye centenares de miles de no judíos, según la halajá, amparados por la ley del retorno y el concepto del derecho a la aliyá? ¿Cómo contribuye a esta transformación el hecho de que a partir de los años 90 Israel abrió sus puertas a inmigrantes laborales no judíos de todo el mundo, en especial de Asia y Europa Oriental? La segunda clase tratará sobre el crisol de las diásporas y su transformación en un mosaico de colectividades. ¿Es posible sostener la unidad interna de la sociedad frente a tantos sectores que buscan autonomía y guardar sus intereses propios? En esta clase estudiaremos las consecuencias de la sectorialización de la sociedad israelí, es decir, el significado del nuevo mosaico multiétnico y multicultural y el debate en torno al pluralismo en la sociedad israelí, con un énfasis especial en el sector árabe israelí. La tercera clase estudiará la relación entre el Estado moderno laico y la ortodoxia judía. ¿Estado judío o Estado democrático laico? ¿Es posible armonizar entre ambas tendencias? A pesar de ser Israel un Estado moderno por definición, su declaración de la independencia, Megillat Ha'atzmaut, lo define como judío y democrático a la vez. Pero no es un Estado secular que ha separado entre la esfera política y la esfera religiosa. La religión en su versión o interpretación ortodoxa es la imperante en Israel, por ley. Por ejemplo, en la legislación personal, en temas como conversiones, casamientos, divorcios, etc.
¿Es posible congeniar entre las tantas contradicciones y preservar el carácter democrático y pluralista del Estado judío? La cuarta clase tratará la estratificación social y el problema de la pobreza estructural. Será una clase integradora focalizada en un estudio de caso. A pesar de los ideales socialistas del partido Mapai y su ideología cooperativista, la economía israelí ha adoptado a través de los años un tinte netamente capitalista, profundizado a partir del cambio de gobierno en 1977, cuando Menachem Begin asume la jefatura de gobierno al frente de una coalición de centro-derecha, y en especial a partir del año 1999, al asumir Bibi Netanyahu como primer ministro. La alianza estratégica con los Estados Unidos y la adopción de un modelo económico neoliberal que prioriza el mercado privado y minimiza el rol del Estado en la regulación de procesos sociales son procesos centrales en la sociedad israelí de los últimos años, que generaron un impacto social muy alto a nivel de los índices de pobreza o desigualdad. En resumidas cuentas, ¿es Israel un Estado normal como los Estados Unidos o representa una luz para los judíos y los pueblos como quería imaginarlo David Ben-Gurión en los años 50? En la segunda unidad trataremos la dimensión política en el estudio de la sociedad israelí. Hablaremos sobre el sistema democrático vigente, las minorías étnicas, su relación con la mayoría judía, las relaciones entre el poder político y el poder militar, y entre el poder político y el poder económico. Nuestra pregunta central en esta unidad gira en torno del significado de Estado judío y democrático que asume el Estado de Israel. Por supuesto, junto con qué significa ser una sociedad judía y pluralista en la dimensión política. La tercera unidad tratará la dimensión educativa cultural en el estudio de la sociedad israelí. Y nos referiremos en ella a las diferentes corrientes educativas existentes en Israel, los desafíos que debe afrontar el sistema educativo y la sociedad en general para responder a la heterogeneidad de poblaciones y comunidades existentes en su seno. Como expresiones culturales de la sociedad judía e israelí nos abocaremos a la literatura hebrea, la música, el cine, los medios de comunicación, y abordaremos la cuestión del pluralismo de la sociedad israelí desde la perspectiva cultural. ¿En qué medida se puede considerar a la sociedad israelí como multicultural y cuáles son las derivaciones de un enfoque de esta naturaleza? En cada unidad propondremos un estudio de casos a través del cual podremos integrar los conceptos trabajados y abordar desde diferentes perspectivas las problemáticas centrales de nuestro curso. En los documentos del curso, ustedes encontrarán el sílabo del mismo junto con la bibliografía correspondiente. Para esto ustedes tienen que remitirse al menú del curso y ver el ítem documentación del curso, además de información del curso. Asimismo, en cada clase les ofreceremos diferentes fuentes y links o enlaces que les permitirán ampliar, enriquecer y profundizar los temas tratados. Es importante que lean las fuentes ofrecidas, dado que las mismas constituirán importantes herramientas de análisis de los temas tratados en los foros de discusión. Confiamos que sea esta una cursada fructífera e interesante. Les deseamos mucho éxito. Be'atzlachá.